Vamos a empezar a grabar. Gracias, hermana, por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Hola Lizzy, pues muy contenta de verte, de participar contigo, de hablar de temas tan interesantes como siempre hablas, Mm. todo lo positivo para la salud. Y en este caso en particular, pues creo que es muy, muy importante lo que estás haciendo, lo que puedes llegar a las comunidades, a las gentes, a tus amigas, a tus familiares y pacientes inclusive, con este tipo de programas. Qué bueno que me invitaste. Muchas gracias. Bueno, para los que me siguen desde hace tiempo y que no saben, en mi familia me dicen Lisi. Así es que se escucharon a mi hermana que me dijo Sí. Lisi, así como que yo no le digo María Guadalupe, le digo Lupita. Hay muchas Marías en la familia, así es que cada una que tiene el nombre de María, María Teresa, Tere, tú, Lupita, María Lucía, Lucy. ¿Y quién más? Manena, Marina. Manena es María Elena, ¿no? Entonces a nadie le decimos María porque pues ya son cuatro, imagínense. Bueno, los que me siguen desde hace tiempos ya saben que me emociona y me encanta presumir que somos muchos hermanos, somos 11. Lupita es de mis hermanas mayores, ella es médico desde hace mucho, apasionadamente, es ser, ha sido parte de esta profesión. Ahorita nos platicas un poquito de tu experiencia y quise invitarla porque hace unas semanas, y precisamente le estaba platicando la historia a mi hermana, que yo posteé alguna información sobre el Alzheimer y qué pasa cuando un paciente empieza a perder movilidad, empieza a olvidarse cosas, etcétera, cómo va en declive su salud, no nomás física, sino mental, y el estrés que eso provoca y la preocupación de lo que pasa a su alrededor con la familia no sabiendo tratar este problema. Entonces, por eso, yo sin saber, precisamente en unos días es el Día Internacional del Alzheimer. Entonces, vamos a hablar de este tema. Y quiero primero que nada que nos platiques tu experiencia como médico, pero sobre todo en esta parte de trabajar con adultos mayores y hacerte experta en este tema de Alzheimer. Bueno, son muchos años de edad y muchos años de trabajo que fue circunstancial. Yo soy médico, especialista en otorrinolaringología, nada que ver Ujú, con el Alzheimer, ujú. con los problemas de demencia, ni con los ancianos en sí. O sea, con las enfermedades de otorrino de ancianos sí, pero dedicarme a ya un poquito más al cuidado o al estudio de las personas mayores fue circunstancial, hace muchos años, por trabajo de mi esposo, me tocó trabajar en los asilos de ancianos y al ver esas necesidades bueno, al ver la situación de deterioro de muchos adultos mayores en el asilo de ancianos, prácticamente me causó como una impresión. Dije, no, esto no puede ser, yo no quiero llegar a viejo en estas condiciones, en esa situación de abandono, de descuido, de falta de dignidad como ser humano, etc. De ahí empezó un trabajo muy arduo, era una cuestión política, pero finalmente se fue dando y empecé a capacitarme, empecé a tomar cursos, a ir a congresos, eso, para hablar sobre el envejecimiento. Primero resultó pues de no querer llegar a esa vejez tan espantosa, cómo había lugares y había personas mayores que tenían una vejez exitosa, o tenían una vejez saludable, o podía yo conocer a personas que eran muy mayores, que estaban muy bien. Entonces, ¿cuál era el motivo por qué unos terminaban de este modo y otros de otro? ¿Por qué unos terminaban con demencia y otros estaban muy bien en sus casas? Eran muchísimos factores los que influían para que una persona tuviera una calidad de vida digna en la vejez. De ahí se desarrollaron muchísimas conferencias, muchos congresos, etcétera, pero también empecé a dar muchas pláticas, sobre todo a los trabajadores del asilo, a las gentes, a los voluntariados en el DIF, etcétera. Y después de tantas pláticas, y dije, bueno, pues mejor voy a hacer un libro. Entonces hice un libro de llegar bien a la vejez y que fue muy bueno, hace más de 20 años. De ahí pasa el tiempo y empieza a florecer la inquietud sobre la demencia, sobre las personas que perdían la memoria, sobre las personas que estaban totalmente fuera de foco, los familiares no saben qué hacer con ellas. Y gracias a un grupo de médicos y sociólogos y trabajadores de la Ciudad de México, me involucré más en la cuestión del Alzheimer y de los grupos de autoayuda.
Ahí en los grupos de autoayuda yo aprendí muchísimo sobre el manejo de esas personas mayores, de las mismas familias que acudían a los grupos de autoayuda, que en aquel entonces tenía en mi consultorio en Culiacán. Empecé a vislumbrar que había maneras de solventar o de llevar como más agradablemente pues ese proceso que es degenerativo, incurable y que hasta la fecha pues no tiene lucha, pero había maneras de que la gente cómo llevaba a cabo o cómo era el cuidado de su familiar con demencia. Entonces, de ahí fueron muchos años, o sea, y de ahí viene pues Ajá. que te llegan pacientes, que llegan consultas. Hiciste un segundo libro, ¿no? Claro, este segundo libro ya fueron muchos años después, que se llamó precisamente Alzheimer, Cuestión de Amores, porque a mí me empezaron a llegar, después de este tipo de trabajos, me empezaron a llegar al consultorio los familiares de los pacientes, que iban muchas veces, porque no me iban a dar a mí, ¿cómo le hago para que no me dé? ¿No? Eso que le Mm, está pasando a mi mamá. ujú, Bueno, ujú, siempre, por no decirte que en el 100%, pero sí en el 90% o más, el familiar de esa persona con demencia que llegaban a llevarlo o a llevarla, a la señora, me decían, fíjese que mi mamá empezó a perder la memoria, a comportarse rara, después de que mataron a mi hermano, después de mm. que mi papá la dejó, después Eh, de que pasó este accidente, después de que se murió su tata. Entonces siempre había la gente un detonante. relacionaba ese Ujú, detonante emocional emo- intenso con la aparición de síntomas, sobre todo de pérdida de la memoria, de depresión, de abandono a su vida, que no querer hacer ya nada, etc. Entonces, a mí me llamó mucho la atención eso. En los señores, en los varones, la familia te decía algo diferente, casi siempre relacionado con el trabajo, desde que mm, mi papá se jubiló, mucho estrés. Ah, ya, ya, ya. desde que perdió sus vacas, Mm. desde que lo asaltaron y que lo golpearon, cosas así. O sea, el hombre tenía Detonantes otro diferentes detonante, por sí, estrés. Ajá. exacto. Pero era el estrés. Entonces yo empecé a involucrarme en la cuestión de, a ver, ¿qué es eso del estrés y por qué? Entonces no había mucha información, te estoy hablando de hace muchos años. Y encontré varios artículos que hablaban del cortisol. Ahora ya está de moda, pero cuando yo empecé con esto, No uy, se pues hablaba nada, de esa hormona. no había mucha información. Y finalmente, en un resumen, te digo que el cortisol pues es tóxico, específica y particularmente para el hipocampo, donde está la zona de la memoria. Entonces, como que tiene cierta afinidad el cortisol elevado. Todos tenemos cortisol, Sí, todos claro. Cuando manejamos, andas estrés, preocupado o no duermes, ¿no? Se eleva. pero el problema es la persistencia de un cortisol elevado, de una situación estresante, angustiante o deprimente, que es continuamente durante meses o años, ¿no? Que no se trata. Ahí está un detalle, o sea, todos tenemos problemas, todos podemos pasar por crisis, todos podemos tener jubilación, retiros, pérdida de un familiar, etcétera. Pero la situación es cómo lo manejas o cómo alguien puede ayudarte a manejar esa situación. Entonces, no es solamente todos podemos presentar esos síntomas, sin embargo, el darle la vuelta a ese hecho y enfrentar con otro tipo de visión en la vida puede modificar tus hormonas, tu cortisol y tu resiliencia, hablando de eso, que también es importante, y agarrar tomar otro camino de más fortaleza interior, etc. Entonces, tiene mucho que ver con la emoción, tiene mucho que ver con las hormonas, con las, pues como las endorfinas y todo eso que son como de moda y que Neurotransmisores. de los neurotransmisores, claro, que son los que van a ocurrir, los que van a hacer cortocircuito en el cerebro, porque has de saber que el Alzheimer, cualquier tipo de demencia, lo que provoca son depósitos de sustancias tóxicas en el tejido cerebral que impiden que las neuronas, se cuenta, mis dedos son las raíces nerviosas, los axones de los nervios, que entre uno y otro hay clic, 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 como sustancias que hacen que pase la información. Sí, sí, sí. Ok. Esas sustancias que están entre los dedos, por decirte, entre las neuronas, son las que se dañan
y empiezan a destruirse, y al destruirse pues van churiendo, como diríamos en Sinaloa, se chure el cerebro, o sea, se hace pasita, se va haciendo cada vez más pequeño, más difícilmente comunica una información a la otra. Entonces, una persona que está viviendo una situación de crisis o algo, puede no pasarle nada si supera esa crisis, a lo mejor va a tener unos meses pues, de que está en el aire, pero puede reactivar su cerebro y buscar nuevas vías de información, porque sí existe la neurogénesis, ¿no? Entonces, es Claro, lo que hay que trabajar. Pero una persona que va perdiendo esa habilidad o que no tiene la conexión. conocimiento, ayuda, apoyo, afectividad, etcétera, pues va perdiendo y cada vez es más Ujú. difícil buscar otras formas de conexión. Entonces llega un momento en que hagas lo que hagas, esa enfermedad va a seguir progresando porque es como una cascada de eventos negativos. Se va perdiendo, y esta enfermedad, la demencia tipo Alzheimer, es progresiva, imparable y mortal. O sea, llega un momento en que, o sea, se te acabó el 20, o sea, ya no funcionan, las funciones del cerebro se van perdiendo muy lentamente. Entonces, Hermana, y precisamente hay una confusión entre lo que es demencia y Alzheimer. ¿Nos puedes dar la descripción de cada una? O sea, o es lo mismo. la demencia es una enfermedad neurodegenerativa en general. La causa de la demencia es diferente. En el caso del Alzheimer, es una demencia tipo Alzheimer, que es la más frecuente, en el 60 al 70%. Pero hay otras demencias, o sea, van a comportarse prácticamente igual, con algunas, podemos Variante. hacer esa diferenciación. Esta no es exactamente Alzheimer, por ejemplo, una demencia vascular. ¿Qué significa eso? Que es la segunda causa. La demencia vascular es una persona que tiene diabetes, que es hipertensa, que además tiene un problema emocional intenso, permanente, y que se van juntando los factores, pero tiene enfermedad física. O sea, su corazón, sus vasos sanguíneos, su azúcar no está correcta. Y eso acelera la demencia. O sea, también actúa en esas áreas del cerebro de la memoria, donde está la zona de memoria que es el hipocampo, todas las partes muy internas del cerebro. Pero ahí se puede detener. Si a esa persona se le controla la diabetes, se Ajá, le el azúcar. controla Ujú. el azúcar y se le controla la presión, esa persona puede parar su proceso. Puede quedar con, a lo mejor con alguna deficiencia, pero que la puedes trabajar. Ok. En el Alzheimer, no. Sí puedes hacer que empiece más tardíamente, si tienes unas medidas, que vamos a hablar de eso Ujú. probablemente más adelantito, medidas de cambio de estilo de vida. Ok. Pero finalmente, una demencia que tiene un nombre muy poco agradable, porque demencia dice, no, pues es un loco, ¿no? Ujú, Es sí. el nombre médico del deterioro neurodegenerativo del cerebro. Y Sí, es que como somos, ¿no? Cuando alguien se expresa que está enojado, estás demente. Es sí, como pero que es como estás está loco. loco. Pero Ajá. nada que ver. No es un término muy afortunado, pero te digo, además de que es la demencia, que no debería llamarse de otro modo, pero pues ese es el término médico, no es igual para todas las personas, tiene muchos pasos, muchos niveles, y no se presenta exactamente igual en todas las gentes. Lo que sí es característico de todas las demencias es la pérdida de memoria. O Ajá. sea, por eso se reconoce como demencia, ¿no? Ajá. La gente puede tener, que a mí me pasaba mucho con los pacientes, dice, ay, mi mamá está inventando, porque Ajá. no se acuerda de que acabo de venir a verla. Me dice, no me vienes a verte, tengo años de no verte, y la acabo de ver hace una hora. Y o mi hermano que le acaba de hablar, uy, es hermano tuyo, nunca me habla, cosas de esa naturaleza, Ajá. pero sí se acuerda de cuando fue a la escuela en la primaria, y hasta el vestido que traía con los 15 años. Y O cuando alguna cosa que me hizo o me dijo y no me gustó y sí, eso sí se acuerdan. Sí, sí, sí. ajá, pero no Y se es ahí acuerdan de cuando lo la reciente. familia, y precisamente era, Lupita, lo que te iba a preguntar, porque cuando yo hice este post me di cuenta de la necesidad de información y la desesperación que siente un familiar, por ejemplo, un hijo o una hija,
cuando padre o madre, sobre todo, alguna tía muy cercana con a lo mejor con la que crecieron, está mostrando signos de Alzheimer. Ahí, ¿cómo recomendarías tú como médico qué hay que proceder, qué hay que hacer si estás diciendo que la demencia, pues, es progresiva? O sea, ¿cómo podemos ayudar a esos familiares de esa gente que está sufriendo esta situación actualmente? Bueno, en primer lugar, yo les diría a los familiares, es que es una enfermedad. La gente no tiene la culpa de lo que está pasando. No, Aunque pues la, no, aunque la culpa la tenga porque ha comido mucho, porque tiene una demencia vascular porque y no se no cuida. cuida la diabetes, como le decíamos a mi papá, por ejemplo. Ah, es que tú no, que no, no, es una enfermedad. Simple y llanamente es una persona, como yo les digo muchas veces a los pacientes, a ver, si tu mamá te dijera yo, tu mamá tiene un cáncer en el cerebro, uy, ay no, Te pues asusta. pobrecita, no sé. Es lo mismo, o sea, finalmente es un proceso Sí. degenerativo de una zona del cerebro. Sus reacciones, y hay cosas muy curiosas, ¿no? Porque hay otro tipo de demencia que se llama demencia frontotemporal, que por ejemplo es una viejita que siempre ha sido muy santa, que iba a misa todos los días y que de repente empieza a decir groserías, o se empieza a desnudar, o empieza a hablar malas palabras, y dices tú, ¿qué le pasa? Se desinhibe una parte Mm, del cerebro porque ahí está dañado, pues, o sea, es mm, un daño. se Esa es la que destapa. le machacaron esa zona del cerebro. Mm. No es como para decir, bueno, pues está loca y vamos a internar en un psiquiátrico. Es una enfermedad que tiene cierto tipo de tratamientos. La demencia en sí misma, la enfermedad de Alzheimer, solo están permitidos 4 medicamentos a la fecha que no te quitan la enfermedad, simplemente pudieran detenerla un poquito. Pero ese tratamiento durará como 2 años. Y sobre todo el principio de la enfermedad. Hay medicamentos nuevos que salieron ya aprobados por la FDA en Estados Unidos y en Europa, que son carísimos, ¿no? Y que además tienen unos efectos secundarios tóxicos muy importantes. Entonces, Entonces, este tipo de medicamentos no se recomienda tanto, o sea, o tú como médico no lo recomendarías precisamente por, definitivamente no, ¿no? definitivamente, bueno, si tienes tantísimo dinero como para pagar, no sé, $30,000 por semana por medicamentos. ¿Qué? No, no, ¿Así? una cosa exagerada ¡Qué del precio, barbaridad! Y que si ni, tiene si- efectos secundarios, entonces ni que para ni qué. siquiera en Estados Unidos que existen los seguros de gastos médicos y esas cosas, los Medicare y así, no te los toman, o sea, no te los pagan. Wow. Y además no tienen la comprobación a largo plazo, ¿no? Y puede haber efectos tóxicos. No, Hay que está bien. esperar, hay que esperar en los nuevos medicamentos. Hay como 150 investigaciones en todo el mundo. Y lo que podemos hacer ahorita, sobre todo en países como el nuestro, que hay tan pocos recursos y todo, es enfocarnos en la cuestión emocional y en la familia. Ok. Una persona con Esté demencia, acompañada la persona, una sobre todo. persona con demencia comprendida en su enfermedad, si es tratada adecuadamente, es que me repite 1000 veces lo mismo, me pregunta 100,000 veces que sí, ¿a qué hora viene tu papá? Y mi papá se murió hace 100 años. ¿Y a qué hora vienen los niños? Y pues los niños somos Ah, nosotros que ya estamos viejos y tenemos nietos. Pues tú contéstale y le vas llevando el juego a esta persona, porque cada vez que tú le dices, mamá, mi papá se murió hace 10 años, ay, ¿a poco se murió Pancho? Y llora, ah, porque está ah, sufriendo, o le da risa, ¿no? Dependiendo ah, sí, de claro, pues, Pancho. Pero para ella es un evento real. claro. Lo mismo las alucinaciones, que ven cosas, que escuchan cosas. Todo eso tiene un tratamiento médico para controlar, no para curar, para tener a la persona un poquito más cuidada. Pero lo que necesita saber la familia es cómo puedo yo manejar estas situaciones de crisis con mis papás. Lleva la fiesta en paz. Oye, es que a las Sígueles el 5, rollo, sigue el rollo. básicamente. Y a las 5 de la tarde, es que por ejemplo, están en una despedida de soltera y se hace tarde y la mamá empieza a jalonear y vámonos y vamos y vamos. ¿Por qué? Porque la caída de la tarde es otro síndrome que dice el sunset crisis, que es cuando por razones que no conocemos, esa persona empieza a vislumbrar cosas terribles y Porque es de los noche. niños, los niños no han llegado de la casa y Ah, mi marido me está esperando para cenar y la hija, ay mamá, ¿qué te pasa? O sea, hey, ella está ujú, viviendo esa situación en su cabeza, en su mente. en su mente eso está ocurriendo, entonces tienes que
pues regresa a tu casa o llévala o mándale un cuidador o lo que sea. Es comprender que una persona con demencia ha cambiado su mentalidad. ¿Qué Mm, vas a hacer? Pues cuídalo, quiérelo, compréndelo, apapáchalo. Esa es la mejor manera de llevar la fiesta en paz, porque una persona con demencia pierde la memoria, pero no pierde la afectividad, no pierde la mm, inteligencia, además. O sea, no están tontos, o sea, simplemente se les olvidan las cosas, pero sienten el rechazo, sienten la agresión y vuelven a vivir en su... Entre más mal los trates o más intolerantes seas con ellos, más difícil va a ser la vida, tanto tuya como la de él, porque entonces va a salir la agresividad. Puede ser, porque hay unos casos de demencia que son agresivos por la zona donde esté dañado el cerebro, que sí mm. hay zonas de agresividad, ahí se tiene que tratar médicamente y hay medicamentos para eso, ¿no? En particular. Ahorita se me viene a la mente que acá en Estados Unidos, pues tú sabes que no necesariamente son tan familiares, ¿no? Bueno, hay de todo. Sí, sí. Pero aquí hay mucho la cultura, también en México, pero mucho más acá. Yo conozco gente que se dedica a cuidar adultos mayores porque los familiares no pueden porque trabajan. Pues prefieren tener a alguien como cuidador. ¿Qué le dirías a esos cuidadores precisamente? Cómo mejorar el estilo de vida de su paciente, o sea, el apapacho, todo lo que estás diciendo, el ser pacientes. Sí. eh, Bueno, hay muchas terapias cognitivas conductuales, etcétera, ¿no? Que se pueden utilizar desde la musicoterapia, que es sumamente importante, ah, desde que hagan ejercicio con la persona mayor en lugares seguros, porque generalmente están sanos, pues, o sea, lo que mm, necesitan es movilizarlos, socializarlos. Son mm, muy buenos los grupos de centros de día, no ujú, los asilos, no mm, las casas de retiro, no los nursing homes, no. Lo más importante para una persona con demencia es estar acompañado por un familiar que lo comprende, lo quiera. Yo sé que en Estados Unidos es otro sistema, ¿no? Pero lo que mejor va para la... Es que no podemos olvidar que esa persona con demencia, así se le olvide que tú eres la hija, eh, es la misma persona que te crió, que te educó y que te dio la claro, vida. claro. Es la misma, aunque se le olvide que tú eres la hija. Entonces, que no se nos olvide a nosotros quién es esa persona. Si nosotros volvemos La a que te dio la considerar los vida. valores, la dignidad del ser humano y haga lo que haga o diga lo que diga, comprendiendo que es una enfermedad. Ujú, Claro, si te pega, pues no le vas a permitir que te pegue y vas a ver la manera con un médico, oye, esta está muy agresiva, que le podemos hacer. O sea, hay maneras, sí, ¿no? Hay claro. maneras de tratar y tiene que haber una asistencia médica de fondo, ¿no? Y una historia clínica, porque puede ser, fíjate lo bien que te voy a decir, por eso se necesita que ese paciente se estudie, porque hay enfermedades que son curables, por decir, una persona que tiene un tumor en la cabeza puede comportarse exactamente igual que una demencia, pero tú le detectas que es un tumor o un aneurisma o una, lo que sea, en la cabeza, No, pues se lo reducen o se lo sacan y lo ya. sacan y ya, o sea, ya lo Por curaste, eso la ya importancia de que los evalúen inicialmente un el médico. diagnóstico Ujú, mm, real. Cuando ya descartaste, todo. no tiene problemas de la tiroides, no tiene problemas de anemia, no tiene Mm, problemas de depresión, no tiene problemas de la ujú, cabeza, la tomografía y la resonancia es normal. Digo, normal entre comillas, nada más va a estar el cerebro más chico, ¿no? ujú, Más mm, reducido de tamaño, etcétera. Ya hay también otros exámenes que se pueden hacer, el PET y el SPECT, que son mucho más especializados para detectar zonas de daño, etcétera, que ya son más de investigación. Pero en general, un estudio médico completo con las pruebas neuropsicológicas que se hacen, que son sumamente sencillas, tú puedes tener un diagnóstico y decir, bueno, esta persona ya le hice análisis de sangre, de orina, no tiene nada, tiene problemas progresivos de pérdida de memoria, se comporta de tal y cual manera, la posibilidad del diagnóstico es probable enfermedad de Alzheimer. Porque además no podemos decir, tiene Alzheimer, porque necesitaríamos una biopsia del cerebro para decir, ah, mira que están las ujú. células todas churidas o todas Es un muertas. probable, ajá, es un probable. Enfermedad probable.
probable enfermedad de Alzheimer, o ya determinar por otro tipo de estudios más sofisticados, pues que es una demencia tipo Alzheimer. Sí, entonces, si tiene la posibilidad, por ejemplo, una familia de meter a su mamá, a su papá, en el caso de que ya tenga principios de Alzheimer o ya haya sido evaluado por un médico, llevarlos a un centro de día por la convivencia con otras gentes y porque tienen juegos de cartas, todo eso, pero a lo mejor ya en la tarde recogerlos y ya que sientan el calor familiar. ¿A eso te refieres? Que Definitivamente. sí sería algo muy bueno. Pero no Fíjate que, necesariamente recluirlos en un asilo de ancianos y ya dejarlos, que eso tristemente, hermana, pasa. no, y Luego en Estados chequenlo. Unidos con más razón, ¿no? Es Sí, como yo una lo he visto. costumbre, ya decir, no, pues ya se va a ir al nursing home o al asilo, a la residencia, lo que sea. Nosotros aquí en México, hace más de 25 años, ideamos un centro de día, el primero que se hizo en Sinaloa. Ujú, Lore de la Vega, mi amiga, la recordarás. ujú, ujú, Y yo nos sentamos en un comedor en su casa, en Mochis. Y dijo, pues oye, que pasa su mamá y nos dice, hagan una guardería para ancianos. Y se siguió de largo. Nos quedamos viendo mi amiga y yo, y digo, pues vamos pensando. Entonces hicimos un programa ahí en Mochis ujú, y redactamos pues todo lo que podría ser según nuestra mente para un centro de día para personas mayores, etcétera, etcétera. Yo ese proyecto se lo presenté a la entonces esposa del gobernador y afortunadamente nos tomó la palabra y se hizo. Es el mismo centro de día está de hace 30 años en Sinaloa, el ¿tampoco? mejor que hay, sí, Ah, y súper bien. Y reciben a personas con demencia y personas sin demencia. Y la convivencia es bastante buena. O sea, ha sido un centro de encuentro y estamos aquí por abrir uno aquí en Escuinapa, por cierto, ajá, sí, ajá. el primero de octubre. Pero bueno, Guau, hay que trabajar en eso porque lo que dices es cierto, o sea, no, tienes que ayudar a las familias, porque ahora la ujú, mujer trabaja, los hijos ujú, van a la universidad, a la escuela, lo que sea, el marido trabaja, el anciano, la anciana, la persona mayor se queda sola en su casa, aunque viva lejos, viendo para el techo. Y más si sí, tienen algún problema de discapacidad, que tienen una fractura, que andan en silla de ruedas y eso. sí, sí, No hay sí, mejor cosa que alguien los pueda cuidar, pero ujú, cuidarlos de día, que los entretengan, que los alimenten, que los paseen, que les abran, que les pongan música, películas, o lo que sea. Hay un programas muy padres, sí, de juegos, hecho, fíjate que en esos asilos de ancianos ya he estado en 3 diferentes donde les damos clases de Zumba Gold, como sabes. Les ajá, ponemos música y bailamos con ellos. Muchos están en silla de ruedas y otros caminan con, andadera. andadera, pero se sientan, ¿no? Y es una clase de media hora y cuando se saben la canción, la cantan toda. Y lo increíble, o sea, yo lo platico en las capacitaciones de Zumba Gold, que hasta me dieron ganas de llorar cuando vi al viejito que ni siquiera sabía su nombre, pero la canción se la supo toda de principio a fin. Y yo así como que, ay, qué emoción, o sea, no manches, no, la música, cómo desactiva esas neuronas en el cerebro, como ahorita estabas platicando. Entonces ahí tienes la música, pero también tienes el movimiento y la coordinación, que Así eso es. también ayuda bastante. Sí, esas son las cuestiones de rehabilitación o de neuroestimulación que se Ujú, deben de hacer. O sea, tú no puedes dejar, bueno, pues es progresivo, no tiene ajá, remedio sí, y ahí no, se ve, hay que se le chura el cerebro. No, ujú, hay que estimular porque existe la neuroregeneración, la regeneración neuronal. De hecho, hay sí, un premio Nobel de una señora judía italiana ujú. que recibió el premio Nobel por eso, porque descubrió que había un factor de regeneración neuronal, que siempre se había dicho de que la célula que se moría en el cerebro, pues ya no tenía luz. Ya no tenía, Bueno, ajá, la célula que se muere, pero puedes crear nuevas, se llama ajá, neurogénesis, y ajá, puede, con mucho trabajo, o sea, este asunto de la estimulación cerebral es con esfuerzo, es como el ejercicio, pues. claro, Todo el mundo, y me acuso, puedes estar ajá, viendo videos de cómo se hace, te veo a ti, a la ajá. Tere, haciendo ejercicios, ay, qué Sí, padre, sí, ay, sí, este ejercicio, pero no los haces, pues entonces, ujú, no, por mi cabeza no se va a formar el músculo, claro, lo tengo que claro, mover, y es lo mismo claro. con la regeneración neuronal, cuesta trabajo, es un Claro, no, pues esfuerzo, es que el chiste es no quedarte en la zona de confort, ¿no? O sea, exacto, hay que empezarte a salir, hacer. hay que salir. Ajá.
Te estoy viendo más oscura cada vez, casi no hay luz, Sí, yo ¿verdad? creo que aquí se oscureció, ya voy a prender la luz. Sí. De repente ya te vi más negrita, ándale, ahí está. Y Ah, bueno, vamos al punto muy importante, ¿cómo prevenir llegar a eso? ¿Cómo prevenir con nuestro estilo de vida llegar a tener una demencia o Alzheimer temprana, que es lo que yo creo que nadie quiere? O sea, quieres llegar a viejo estando bien, ¿no? bueno, hay muchos factores y el más importante lo trabajas tú en tu espacio, que es el ejercicio aeróbico y el ejercicio rutinario, la alimentación saludable. En la alimentación, ¿qué es lo que más recomiendas tú? La alimentación básica es de reducir, obviamente, las grasas saturadas, eh, Los azúcares los refinados. azúcar, el azúcar principalmente. Yo siento que el azúcar, con ese nombre tan bonito que tiene, nos ha hecho mucho daño. Yo le digo, si se llamara veneno, Escuchen, otro gallo cantara, sí. Entonces, los azúcares, las grasas, las proteínas, como las carnes rojas, limitadas, o sea, hay que bajarle. los más pescado, ¿no? Como tipo dieta Consumir mediterránea. muchísimo, muchísimo más pescado. Fíjate que estaba yo revisando recientemente lo de los pescados que te dicen, pues que el salmón y que el atún, que bueno, y aparecía uno que mackerel. Mackerel. Ajá, dije, ¿qué será eso en México? Es la Ajá, lisa, el ajá. ceviche de lisa, ¿te acuerdas? Pues de lisa, de sierra, perdón. Se cierra. La Ajá, sierra, que ajá. aquí hay Es bien muchísima sierra, barato, y es bien ¿eh? barato, Y y es bien bien barato. barato, ese pescado es muy barato. Bueno, pues Ujú. ese se recomienda bastante. Todos los granos, o sea, todo lo que sean, perdón, las leguminosas como el frijol, la lenteja, el garbanzo, todo ese tipo de alimentos son muy buenos de proteína vegetal, pero también los granos como el cacahuate, la nuez, la La almendra, almendra, la nuez ajá, de la India, pistaches, ¿no? todos Las esos grasas buenas. grasas buenas de omega 3 y todo eso, ¿no? Por supuesto que todas las verduras, sobre todo de hoja verde, que tienen muchos antioxidantes, los cítricos, Pues la misma dieta que recomiendo para bajar de peso casi, casi. absolutamente, absolutamente. Es que O sea, no, llevar una no es alimentación más una gran balanceada. ciencia, sí es ciencia, pero porque la descubren ustedes, pero el Ujú, chiste es aplicarla, volvemos a lo ujú, mismo. O sea, si ay, sí, ya sé que tengo que comer esto, pero te empacas ujú, de cochinadas, de comida chatarra, para matar el hambre, para matar el antojo, te tomas los refrescos embotellados llenos de azúcar o los jugos, disque néctar, y no sé qué, que están ujú, llenos de azúcar. Entonces, ese tipo de alimentación no es para nada adecuada, pues, y a largo plazo peor. ujú, Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Pues una dieta saludable que en general. cualquier, bueno, una persona preparada como tú en esta cuestión de la nutrición, pues puede dar muchísimas opciones, ¿no? Ujú, Esa es una, la alimentación adecuada, el ejercicio físico, intenso, no intenso, moderado, siempre, siempre. O ujú. sea, no es como que, ay, pues en marzo, porque hay veces que O pasan. una vez a la semana me fui a Sí. caminar y a correr y ya, no, 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 Ya, constancia, es ¿no? la constancia, 5 veces a la es un semana, estilo de vida, ¿no? sí, Más que claro. otra cosa. Es que nuestros cuerpos están hechos para moverse, lo que pasa es que en esta Absoluto. actualidad de que hay que el trabajo, la computadora, las otras ocupaciones que tenemos, El teléfono dejamos, te jala y te quedas sentado horas sí, jugando lo puedes que estar en sea. el TikTok 1 hora, pero no le dedicas 1 hora al gimnasio o a alguna Exacto. actividad. El dedo no te va a salvar, ¿no? Sí. He escuchado yo por un famoso doctor, el doctor Amen, que estudia el cerebro y hace muchos escáneres del cerebro, que habla mucho de cómo el efecto del alcohol, pues es muy perjudicial para pues muchas enfermedades, incluido el cáncer, el Alzheimer, la demencia. ¿Qué piensas tú de este tema con el alcohol? Definitivamente, mira, el abuso del alcohol, pues conlleva inclusive demencia, ¿no? Hay una enfermedad que se llama demencia de Korsakoff, que es por alcohol. El alcohol en moderación es bueno. El vino tinto, por el resveratrol, pero más que nada eso, porque además te acompaña de momentos agradables. O sea, no hay que satanizar ni el alcohol,
En particular, será porque a mí me gusta, ¿verdad? Pero Ajá. más que nada hay que evitar el exceso. Pero una copa de vino a la hora de la cena, de la comida, ahí en Estados Unidos pues es cena, o dos, no pasa nada. No Ajá. pasa absolutamente nada, al contrario, te relaja, te alimenta, te nutre, etc. El problema es la calidad del alcohol que ingieras, la calidad, la frecuencia y el tipo de alcohol que quieras. Ajá. Entonces, ¿por qué, por ejemplo? Y a mí me da hasta coraje porque los europeos, por ejemplo, los franceses, los españoles, pues toman un Sí. mundo, ¿no? Sí, Pues, no tiene casi problemas cardiovasculares, no manches. pues sacos son, y allá no son borrachos, así es normal. Aquí eres borracho, pues entonces depende de la calidad del alcohol, se tiene que beber, todo es con moderación. O sea, si vas a beber Pero, todos los días. por ejemplo, en ese grado, ¿cuáles serían los alcoholes que serían un poquito menos perjudiciales para este tipo de enfermedades o no hay diferencia que se sepa? No, no hay diferencia a excepción que sea de calidad. O sea, tiene que ser un buen vino tinto, tiene que ser un buen tequila, no voy a tomar aguardiente, pues. Ujú. O sea, el problema es la calidad del alcohol que vas a ingerir, la cantidad que vas a ingerir y cada cuándo vas a ingerir. Entonces, todo eso es, pues cada familia es un mundo y cada persona es un mundo. Pero aquí lo que importa más que nada es la calidad del producto. En relación a que no se debe de tomar, no es verdad, porque hay gente que vive 100 años, está lúcido, está súper bien y se echaban sus cervezas todos los días. Por ejemplo, los ingleses, los alemanes, gente que toma grandes Ujú. cantidades de alcohol y no necesariamente tienen demencia, viven largos años y bien. Claro que hay también Alzheimer, claro que hay también demencias, etcétera, pero son en menor cantidad. Entonces aquí, pero además, por ejemplo, es gente que trabaja en el campo, que talacha la tierra, que se sube a los caballos, que, como Gente decían, muy es que la activa, dieta mediterránea es muy buena, sí, pero suben y pero todo lo bajan demás. con las vacas a los cerros y Ujú. sí se comen su queso, su jamón serrano y toman su vino y comen quesos grasosos, pero están haciendo ejercicio. Ujú. Ejercicio de trabajo, si tú quieres, ¿no? No están haciendo aeróbics, pero están trabajando la tierra, entonces no podemos hacer comparaciones tan sencillas, es decir, no, pues es que la dieta mediterránea es muy buena y ahí te ponen el vino y te ponen el queso, eh, gruyere, espérate. A ver, ¿qué Pero todo pasa lo con las demás. vacas y con las ovejas en el campo? Pues no. Bueno, pues pedacito No, y nomás. la conexión con la naturaleza, hermana, que Además. eso también yo creo que tiene mucho que ver, ¿no? Sí, otra de las cosas que se habla de la prevención, definitivamente muy importante, es la socialización, el convivir con otras gentes. Hay gente que se encierra en su casa y se asoma por la ventana si acaso. ¿Por qué? Porque está deprimida, porque no tiene amigos, porque ya se le murieron todos sus compadres, por lo que sea. Dejan de socializar. Entonces eso también te va Sí, nublando claro. tu mente. La otra es la falta de contacto familiar, que eso es un problema en Estados Unidos. En México todavía no tanto, pero la falta de aceptación de la misma familia, las distancias tan grandes en ciudades como las tienen allá, se ven pues el Thanksgiving a lo mejor una Y ya. cartita, ya ni cartas, ¿no? Ahora tenemos la ventaja de estos medios, ¿no? De la comunicación en línea, Virtual. Ujú. pero no es lo mismo, no es lo mismo de saber que estás con tus hijos, Oye, el apapacho, ¿no? el El tocar a apapacho, la gente también, o sea, el tocarse, exactamente. Como te digo, una persona con demencia, lo último que pierde es la sensibilidad afectiva. Entonces, yo he tenido casos, por ejemplo, de llegadas al asilo de una persona agresiva, neurótica, que siempre diciendo cochina y media y eso, y le hablas tranquilamente y le empiezas, te acercas y le dices, a ver, don Pedro, ¿cómo está? No sé qué. De repente tú les ves su carita que empieza a cambia. modificar, hasta lágrimas le salen, porque nadie los ha tocado, nadie los ha apapachado, nadie los ha tocado con cariño. No sabes tú la historia que hay detrás de esas personas que son Exacto. agresivas. Uy, Entonces, por eso yo digo que no hay que juzgar, hay que ser más empáticos. Este mundo exacto. necesita empatía. Empatía y comprensión y misericordia. Y hay que ver que estas personas que tenemos familiares o que hemos tenido familiares con demencia, lo que verdaderamente importa es la presencia
presencia real, ¿no? No nomás es que ya llegué, mamá, ya me voy, mamá. Ujú. Presencia, te acomodo la almohada, te jalo la sábana, te acomodo, te traigo un postre, te doy Ah, un popote, te acaricio, te peino, te corto el pelo, te lo lavo. O sea, esas acciones apapacho. humanas de cariño, hechas con cariño, porque lo puede hacer una enfermera, ¿cierto? O sea, contratas a alguien y lo va a hacer de buenas o de malas, pues lo estás pagando. No es igual. No es igual a que sea una hija o que sea un hijo. Yo he tenido pacientes, bueno, pacientes con demencia, que los hijos varones son los que cuidan a la mamá. Mira. Increíble de lo cariñosos, pero ahí que dependió, la mamá los educó muy bien. Ajá, claro. Entonces también es una retribución al manejo de la mamá. Pero aún así, aunque la mamá haya sido muy rejega, muy neurótica, muy peleonera, Pues, o el es papá tu mamá. haya sido muy canijo, lo que sea, bueno, podemos hacer un esfuerzo para reconectarle sus neuronas desde el punto de vista afectivo. Y la música definitivamente es extraordinaria, ¿no? Como decías tú, Ponerle música que les gusta, ¿no? Y que música de conecta. su época, que puedan cantar. Yo tuve una paciente que no podía hablar, pero cantaba las Ah, canciones de pe a pa, pero no te pero no hablaba, hablaba. no podía, pero ella cantaba y cantaba, y ahí expresaba de alguna manera su sentir, Mm, ¿no? Pero era la única manera que ella podía, cantando. mira lo que Entonces son las hay mucha tela donde cortar, Lizzy, ujú, muchos consejos que hay que dar, pero ujú. sobre todo la prevención, como nosotros como seres humanos cualquiera que pudiéramos, nadie está exento de padecer demencia, No, pues no. aunque no tengas ningún familiar, Ujú. es cambiar un estilo de vida más saludable, desde el punto de Sí. vista físico. Desde Ujú. el punto de vista psicológico, es tratar la depresión o las crisis de angustia o los problemas que tengas, ya sea por medio de un psicólogo, de un consultor, de Terapia, un médico, como sea. No meditación. dejarse caer. La Mm, tercera sería, eso sería lo físico, lo psicológico, lo espiritual. La creencia que tengas, reactívala porque eso te da otro nivel de paz, de tranquilidad en el cerebro. Y por supuesto, las relaciones de amistad y familiares, ¿no? Que tienen que seguir creciendo, que tienen que seguir combinándose, pues para que la gente pueda sentirse, pues aceptada en un mundo convulsionado como está. sí, porque ¿sabes qué es lo triste que ahora se ve, hermana? Y tú lo sabes, que el Alzheimer no se veía a edades tan tempranas. Ahora hay un actor que es bien famoso que empezó, yo creo que no tenía ni 60 cuando empezó a mostrar Alzheimer, Bruce Willis, el ex ¿Sí? ¿Cómo no? esposo de la Demi Moore. Y eso sí como que, ¿qué es? Si está joven, ¿cómo ya ni siquiera lo reconoce? Sí. Y dices tú, eso se veía antes en viejitos de 80 y tantos años, pero no alguien de 60. Es la más grave, cuando empiezan a edades tempranas es mucho más fuerte el daño y mucho más rápido el deterioro. Pero pues te digo, como están muy fuertes, digo, no tienen generalmente ningún otro proceso de enfermedad, pues van a durar muchos años eh, ellos en el deterioro y creando problemas familiares, ¿no? O sea, quién lo cuida, cómo lo cuida, qué le doy, qué no le doy. Pero ahí la gente, yo siento que en cuanto tengas un familiar con este tipo de situaciones, lo primero que tienes que hacer es informarte. Mm, Informarte es- de qué es lo que te espera en este proceso, de cómo lo puedes enfrentar. Hay grupos muy importantes, inclusive en Internet. Hay una organización en Estados Unidos muy fuerte que se llama ALS.org, que puedes meter, que es de California, de hecho, creo que de Los Ángeles, muy importante. Las páginas en de España, los que hablan español, en Inglaterra. Inglaterra, Estados Unidos y España están muy avanzados en el en manejo este tema. sí, de la enfermedad de Alzheimer, que los podemos tener accesibles por medio de las plataformas, ¿no? Pero sí, esto que tú estás haciendo, el poder pasar por Por redes, lo menos informar. informar, decir, ¿sabes qué? No te desesperes, o sea, hay mucha tela donde cortar. Prepararte tú,
Hay otros factores que se llaman hay muchos temas, ¿no? Es el colapso del cuidador, el que está cuidando a un familiar con demencia, Ay, sí. es Hay terrible. gente que Sí, dice que si eres el cuidador y tú también no te cuidas, el que se muere primero se va al hoyo es el te puedes, cuidador y sí, eso te está, puedes ir pero primero. sí. Sí, entonces, pero ahí es eso, pues que no estás preparado para llevar a cabo esta situación. Y también organizar a la familia, porque muchas veces sucede que siendo un montón de hijos, pues nada más una sola persona se hace cargo y pues se truena, cuando Sí, todos pues son hijos del mismo padre o la misma madre, que todos tienen deberían que trabajar organizarse, de claro, diferente manera quizá, pero todos deberían estar apoyando esa misma causa. La claro, familia tiene que que unirse, se una la familia. así es. No, pues qué buenos puntos nos diste, hermana, y estoy segura que más de una persona que nos está escuchando estaría interesado en consultarte. Si quieres, podemos poner, si nos permites, podemos poner aquí tu WhatsApp si hay alguien que quiera consulta en familia, precisamente apoyarlos en este tema y que te puedan a lo mejor contactar si están interesados en tus libros, ¿te parece? Claro, claro, sí, encantada. Claro que Porque sí. tú estás consultando también en línea, ¿no? O sea, tienes pacientes en persona ahí en Escuinapa. Sí. Dinos ahorita dónde estás viviendo. Ya vas ya bien. Estoy viviendo en Escuinapa de Hidalgo, Sinaloa, al sur del estado de Sinaloa. Motivo, soy la presidenta del DIF, Ajá. porque ya sabes que tu cuñado Es es la señora presidenta y mi cuñado ahora el encargado de. el presidente municipal de Escuinapa. Sí, ya cumplimos prácticamente un año de estar aquí, Ah, y nos faltan dos. Entonces, ujú, pues aquí, según yo iba a estar yendo a Culiacán cada ujú, determinado tiempo para dar consulta, de no puedes, o sea, hay demasiado que hacer aquí. Pero me bueno, sí, imagino. en este caso, la persona que requiera un consejo, una consulta o lo que sea, con mucho gusto, se puede hacer ya sea por WhatsApp o por Zoom Ujú. o por lo que sea. Es lo bueno de la virtualidad, que tú puedes hacer una llamada por WhatsApp y es videollamada, o lo puedes hacer por Zoom y puedes conectarte con el paciente, o en este caso, si son familiares de un paciente que ya tiene esto, pues los puedes Claro. apoyar. Así es Sí, 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 se puede, se puede. Sobre todo el chiste se trata de ayudar a la familia, pero a mí me interesan más las personas con demencia, porque siento que están solos, que hay una soledad que aunque no sepan quizá expresarlo, la están sufriendo porque al principio sobre todo se dan cuenta de que algo está fallando. algo está fallando y sufren bastante. Ya después pues entran en el limbo, ¿no? Ya ni se Ya acuerdan de se les nada. olvidó todo, pero las primeras etapas de la enfermedad son muy difíciles para el paciente. Ya Mm, después le toca a la familia. ujú. Lo importante es eso, la familia que nos está escuchando, gente, tengan paciencia. Y que yo sí creo que como tratemos a los adultos mayores ahora es como seremos tratados nosotros también, porque la Sí, vida todo te regresa, ¿no? todo, todo te Mm, regresa. Así sí no es. es. Pues muchas gracias, hermana, por aceptar la invitación. Ay, Aquí vamos a sí. poner tu información y pues en honor a que este domingo es el Día Internacional del Alzheimer, como me platicaste, es que mira, quedó perfecto. Así es que Ajá. pónganle like, compartan, porque es bueno saber esta información. A veces hasta que no te pasa es como que estás con el problema aquí y lo mejor es prevenir, ¿verdad? Pero si ya alguno de ustedes que nos está escuchando ya está en esta situación porque madre o padre o algún familiar cercano ya está con este tipo de problemas de demencia, pues bueno, poder actuar y sobre todo poder informarse para estar preparados, ¿vale? Así, Muchas definitivamente. gracias, hermana. Denle like, compartan y nos vemos a la próxima. Bye Adiós, bye. chiquita hermosa.